Nunca pensó que vería a ese intendente llorando en su vieja aula. Lágrimas silenciosas que trazaban lentamente caminos por el polvoriento cristal de la ventana. El millonario, orgulloso e implacable, se quedó congelado, sin palabras. El silencio no estaba solo en la sala. Envolvía a todos como una densa niebla, asfixiante, esperando que resurgiera una verdad sepultada hace mucho. No sé desde dónde nos estás escuchando. Tal vez estás barriendo un pasillo, revisando cámaras o cerrando las puertas del edificio por la noche. No importa la hora que sea, pero te prometo que la historia de hoy te sacudirá. Esta historia comienza en la Ciudad de México, donde los imponentes rascacielos del Paseo de la Reforma atraviesan el cielo de octubre como monumentos de acero a la ambición humana. El viento frío que baja del Ajusco trae consigo susurros de fortuna y fracaso a través de avenidas repletas de autos de lujo y exmilitares sin hogar. Es aquí, a la sombra de condominios de millones de dólares y vallas publicitarias de Bitcoin, donde se alza la escuela primaria Benito Juárez, un fuerte de ladrillo rojo y sueños olvidados en la colonia San Rafael, donde Héctor Morales ha trabajado en silencio durante 23 años. Héctor no era un intendente cualquiera. Para los niños que corrían por estos pasillos, él era el fantasma amable que hacía magia de la noche a la mañana, borrando el polvo de gis, reemplazando focos fundidos y asegurando que los bebederos nunca se secaran. Sus manos curtidas, manchadas por décadas de trabajo honesto, conocían cada tabla de piso que rechinaba, cada cerradura obstinada, cada rincón donde podría esconderse el problema. Detrás de unos lentes con marco de alambre, sus ojos oscuros guardaban la sabiduría acumulada de un hombre que había visto pasar por estas puertas a 3 generaciones, cada una con sus propias tormentas y rayos de sol. La rutina matutina comenzaba a las 4:30 en punto, cuando la Ciudad de México aún dormía bajo un manto de ámbar de farolas. La vieja camioneta Ford de Héctor, un testimonio de la manufactura nacional de mejores épocas, retumbaba en el estacionamiento vacío, su motor tosiendo como un amigo anciano que comparte secretos. Desbloqueaba las pesadas puertas de acero con un manojo de llaves que tintineaban como campanillas de viento. Cada una pequeña responsabilidad, una diminuta confianza depositada en sus palmas callosas. Los pasillos se extendían ante él como naves de catedral, llenos del silencio sagrado de un lugar, esperando florecer con voces jóvenes y sueños. Salón por salón, Héctor se movía con la gracia de un artesano que comprendía su arte. El trapeador industrial se deslizaba sobre los pisos de linóleo mientras el amanecer se colaba por las ventanas altas, pintando todo en suaves dorados y sombras profundas. Sabía qué escritorios pertenecían a los tímidos, cuáles a los revoltosos y cuáles a los soñadores que le recordaban a su propio nieto. Cada borrador limpiado, cada sacapuntas vaciado, cada superficie sanitizada, todo hecho con la tranquila dignidad de un hombre que se enorgullecía de un trabajo que la mayoría de la gente nunca notaba. Los ricos miembros del consejo escolar, con sus carteras de acciones y propiedades de inversión, veían a Héctor como parte de la infraestructura del edificio, tan esencial e invisible como el sistema de calefacción o las alarmas contra incendios. Hablaban a su alrededor, a través de él, nunca con él, sus conversaciones llenas de bonos municipales y mejoras de capital, mientras él pulía la mesa de conferencias que soportaba el peso de decisiones que afectaban a cientos de vidas jóvenes. Pero la mente de Héctor era tan aguda como una navaja bajo ese exterior humilde. Recordaba cada rostro, cada conversación, cada detalle que otros olvidaban en el momento en que se marchaban. Su memoria era una bóveda que contenía 23 años de secretos, bondades, crueldades y verdades que se acumulaban como polvo en rincones olvidados. Sabía qué maestros traían sus propios almuerzos, porque no podían pagar los precios de la cafetería, qué administradores conducían autos que valían más que su salario anual, y qué niños venían a la escuela con hambre, vistiendo la ropa de ayer como armadura contra un mundo que ya había comenzado a juzgarlos. Entre los visitantes habituales de la escuela Benito Juárez estaba Alejandro Montero, un hombre cuyo patrimonio neto excedía el presupuesto anual completo de la escuela. Montero había construido su fortuna en criptomonedas y desarrollo inmobiliario,
convirtiendo lotes baldíos en torres relucientes que se estiraban hacia el cielo mientras proyectaban sombras sobre colonias como esta. Formaba parte del consejo no por altruismo, sino porque la filantropía se veía bien en los artículos de Forbes y en los documentos fiscales. Sus zapatos italianos de piel resonaban contra los pisos recién trapeados por Héctor, con la confianza de un hombre que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Montero recordaba la escuela Benito Juárez de su propia infancia, aunque esos recuerdos estaban cuidadosamente editados, suavizados por el tiempo y el éxito, en una narrativa nostálgica sobre orígenes humildes y el sueño mexicano. Hablaba a menudo de sus raíces, del valor formativo de asistir a una escuela pública, aunque enviaba a sus propios hijos a exclusivas academias privadas donde el costo de la colegiatura superaba el ingreso anual de la mayoría de la gente. Sus donaciones a la Benito Juárez, modestas comparadas con su riqueza pero sustanciales para los estándares de la escuela, le compraron influencia, reconocimiento y la cómoda sensación de que estaba retribuyendo a la comunidad que lo había moldeado. Para Montero, Héctor era invisible, un elemento tan intrascendente como la bandera nacional que colgaba en el pasillo principal. Cuando sus caminos se cruzaban, lo que sucedía a menudo, dada la omnipresencia de Héctor y las frecuentes visitas de Montero, los ojos del hombre rico se deslizaban sobre el intendente como agua sobre cristal. Los saludos de Héctor con la cabeza no eran reconocidos. Su «buenos días, señor Montero» era recibido con silencio, o en el mejor de los casos, con un gruñido distraído. En el mundo de Montero, poblado por capitalistas de riesgo y administradores de fondos de cobertura, por políticos y peces gordos del poder, un intendente escolar ocupaba el mismo espacio que el papel tapiz. Necesario, tal vez, pero ciertamente no digno de ser notado. El resto del personal se guiaba por el consejo, por la deferencia de la directora hacia los donantes ricos, por la jerarquía tácita que colocaba a Héctor firmemente en la parte inferior. Algunos maestros, sepultados bajo préstamos estudiantiles y chambas de medio tiempo, resentían su aparente seguridad laboral, su pensión, su protección sindical, beneficios que envidiaban incluso mientras despreciaban el trabajo que los generaba. Otros simplemente aceptaban el orden social que lo hacía parte del fondo, útil cuando se le necesitaba, pero invisible en otras circunstancias. La directora Isabel Martínez, una mujer atrapada entre su genuino afecto por los estudiantes y su necesidad de complacer a los miembros del consejo que controlaban su presupuesto, trataba a Héctor con una cortesía profesional que se detenía justo antes de la calidez. Confiaba en él por completo, para las 1000 pequeñas crisis que estallaban diariamente en una escuela que atendía a 400 niños, pero también entendía que su avance profesional dependía de cultivar relaciones con personas como Alejandro Montero, no con el intendente que arreglaba las cosas que se rompían. Héctor absorbía todo con la paciencia de un hombre que había aprendido a encontrar dignidad en el servicio, que comprendía que el respeto ganado a través de años de confiabilidad valía más que el reconocimiento otorgado por la posición. Sacaba fuerzas de las sonrisas de los niños, de su fácil aceptación de su presencia, de la forma en que se apresuraban a mostrarle sus dibujos o a compartir su último logro orgulloso. Para ellos, él no era invisible. Era don Héctor, el guardián de los objetos perdidos, el reparador de cosas rotas, la presencia constante que hacía que su mundo funcionara, pero debajo de esa aceptación, debajo de la calma filosófica que había cultivado durante décadas, una pequeña llama de orgullo seguía ardiendo. Parpadeaba cada vez que era menospreciado, cada vez que su experiencia era ignorada, cada vez que sus 23 años de conocimiento institucional eran tratados como inútiles porque venían envueltos en un uniforme de mantenimiento en lugar de un traje de negocios. Esa llama nunca se convirtió en ira. Héctor había aprendido muy bien el costo de la ira de un hombre humilde en un mundo de gente con poder, pero se mantuvo encendida, un pequeño faro que le recordaba que su valor no dependía del reconocimiento de otros. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Héctor llegó antes del amanecer, su aliento visible en el frío de octubre mientras buscaba a tientas sus llaves en el estacionamiento. La rutina se desarrolló como lo había hecho miles de veces antes. Puertas desbloqueadas, luces encendidas,
café preparándose en la sala de profesores para maestros que llegarían horas después y nunca pensarían en agradecerle por la amabilidad. Se movía por el edificio como un espíritu guardián, enderezando sillas, revisando que los proyectos de arte de ayer estuvieran exhibidos correctamente, asegurando que todo estuviera listo para otro día de aprendizaje y crecimiento. En la oficina de la directora, donde vaciaba papeleras y desempolvaba superficies, mientras la luz de la mañana se filtraba por las persianas venecianas, Héctor notó algo inusual. La computadora portátil que la directora Martínez usaba para sus informes diarios, sus reuniones de presupuesto, su interminable correspondencia con la oficina de la Secretaría de Educación Pública, SEP, faltaba de su lugar habitual en su escritorio. El cable de carga permanecía, enroscado como una serpiente durmiente, pero la costosa máquina que se conectaba a bases de datos de millones en fondos federales, que contenía registros sensibles de estudiantes e información financiera, se había esfumado. Héctor se detuvo en su trabajo, sus ojos experimentados escaneando la oficina en busca de señales de lo que podría haber sucedido. Las ventanas estaban aseguradas, sus cerraduras intactas. Nada más parecía faltar, ni la pequeña caja fuerte para gastos menores de emergencia, ni el costoso juego de plumas regalado por un padre agradecido, ni siquiera el cambio suelto esparcido cerca de la taza de café. Solo la laptop, desaparecida como si se hubiera evaporado en el aire antes del amanecer. Consideró sus opciones cuidadosamente. Héctor había aprendido el delicado equilibrio que requería su posición, servicial sin ser presuntuoso, observador sin parecer curioso, confiable sin volverse indispensable de maneras que pudieran amenazar a otros. Decidió mencionar la laptop faltante a la directora Martínez cuando ella llegara. Una simple observación de alguien cuyo trabajo requería que notara cuando las cosas no estaban en su lugar. La directora Martínez llegó a las 7:15, su hora habitual, llevando un termo de café y el peso de las responsabilidades de otro día. Héctor estaba reemplazando toallas de papel en el pasillo principal cuando ella pasó apresuradamente, ya concentrada en los desafíos de la mañana. Él la siguió a una distancia respetuosa, cronometrando su acercamiento para cuando ella notara naturalmente el equipo faltante. «Buenos días, directora Martínez», dijo en voz baja, de pie en el umbral de su oficina. «Noté que su laptop no está en su escritorio esta mañana. Espero que todo esté bien». Ella levantó la vista bruscamente, su atención enfocándose en el espacio vacío donde debería haber estado su herramienta más esencial. Su rostro pasó por confusión, preocupación y luego una creciente alarma que hizo que a Héctor se le apretara el estómago con presentimiento. Esa laptop contenía todo: registros de estudiantes, proyecciones presupuestarias, solicitudes de becas, correspondencia con el distrito sobre próximas auditorías federales. Su pérdida no era solo un inconveniente, era potencialmente catastrófica. «Dios mío», susurró, luego más fuerte. «Dios mío, Héctor, ¿estás seguro de que estaba aquí ayer? ¿Estás absolutamente seguro?» «Sí, señora», respondió con cuidado. «La vi cuando vacié su papelera anoche, como siempre. Estaba justo allí, enchufada y cargándose». Las siguientes horas se desarrollaron como una pesadilla en cámara lenta. La directora Martínez llamó a seguridad del distrito, quienes llamaron a la policía, quienes llamaron a investigadores federales, debido a los datos sensibles potencialmente comprometidos. La escuela se llenó de funcionarios que portaban placas y portapapeles, haciendo preguntas con la intensidad de personas que entendían que las carreras podían terminar por información gubernamental faltante. Los maestros susurraban en los pasillos. Los estudiantes sentían la tensión y el ritmo normal del aprendizaje se detuvo bajo el peso de la investigación. Héctor continuó su chamba lo mejor que pudo en medio del caos, pero sintió el cambio en cómo lo miraba la gente. Miradas sospechosas seguían sus movimientos. Las conversaciones se detenían cuando entraba a las salas. La fácil aceptación que se había ganado durante 23 años comenzó a resquebrajarse bajo la presión de acusaciones tácitas. La inspectora Sofía Ríos, una veterana de 20 años de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con mechones grises en su cabello oscuro y ojos que habían visto demasiado, se hizo cargo de la investigación. Era minuciosa, profesional y, desafortunadamente,
predispuesta a realidades estadísticas que pintaban a Héctor con una luz desfavorable. La mayoría de los robos en escuelas eran cometidos por empleados con acceso y oportunidad. La mayoría de los empleados con acceso ilimitado trabajaban en mantenimiento o seguridad. La mayoría de los trabajadores de mantenimiento, había aprendido por amarga experiencia, eran hombres mal pagados con deudas de juego, problemas de adicción o crisis financieras familiares que hacían irresistibles a los aparatos electrónicos costosos. «Señor Morales», dijo, su voz cuidadosamente neutral mientras se sentaban en la biblioteca vacía, rodeados de libros que habían presenciado décadas de sueños tomando forma. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre su acceso a la oficina de la directora». Héctor sintió el peso de la historia posándose sobre sus hombros, el peso de cada trabajador cuya pobreza había sido interpretada como intención criminal, cada intendente cuya presencia en escenas de crimen era vista como evidencia en lugar de coincidencia. Pero respondió a sus preguntas honestamente, completamente, sin el abogado que no podía pagar y que no habría pensado en solicitar. Sí, tenía llaves de todas las habitaciones del edificio. Sí, trabajaba solo durante horas en las que nadie más estaba presente. Sí, tenía presiones financieras, las facturas médicas de su esposa, el fondo universitario de su nieto, la hipoteca de la pequeña casa donde 3 generaciones de los Morales habían aprendido el valor del trabajo duro y la dignidad tranquila. No, nunca había tomado nada que no le perteneciera. No, no sabría cómo vender una laptop robada incluso si estuviera inclinado a intentarlo. No entendía por qué alguien pensaría que pondría en peligro el trabajo que había sostenido a su familia durante más de 2 décadas. Pero las preguntas seguían llegando, cada una construyendo un caso circunstancial que comenzaba a sentirse inevitable. ¿Quién más tenía acceso? ¿Quién más estaba solo con equipo costoso? ¿Quién más podría necesitar dinero desesperadamente como para arriesgarlo todo por un pago rápido? Alejandro Montero llegó a la escuela a las 10. Su sedán Mercedes negro, deslizándose en el espacio de estacionamiento, para visitantes como un depredador oscuro que reclama su territorio. Vestía un traje gris carbón que costaba más que el salario trimestral de Héctor, su cabello plateado perfectamente peinado, su presencia imponiendo deferencia inmediata de todos, excepto de los investigadores federales que eran inmunes a la atracción gravitatoria de la riqueza. Para él, esta crisis representaba más que un fallo de seguridad. Amenazaba la reputación de una institución que había ayudado a financiar, impactando potencialmente los valores de propiedad en colonias donde tenía importantes inversiones inmobiliarias. «Esto es inaceptable», anunció a la directora Martínez, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a que los problemas sean resueltos por subordinados. «Tenemos auditores federales el próximo mes. Tenemos donantes considerando grandes becas. No podemos tener este tipo de fallo de seguridad asociado con la Benito Juárez». Escuchó con impaciencia mientras la inspectora Ríos explicaba los hallazgos preliminares de la investigación, su expresión volviéndose más fría a medida que la explicación se centraba en el acceso y la oportunidad de Héctor. Cuando ella mencionó las presiones financieras del intendente, Montero asintió como si confirmara una sospecha que tenía desde hacía mucho tiempo. «Siempre he dicho que necesitamos mejores verificaciones de antecedentes para el personal de apoyo», declaró, lo suficientemente fuerte para que Héctor lo escuchara desde donde estaba limpiando ventanas en el pasillo adyacente. «Las personas en puestos de confianza deben ser sometidas a estándares más altos. No se puede simplemente asumir que la longevidad equivale a confiabilidad». Las palabras golpearon a Héctor como golpes físicos, cada sílaba un rechazo a todo lo que había construido durante más de 2 décadas de servicio fiel. Continuó limpiando la misma ventana una y otra vez, sus movimientos automáticos mientras su mente se tambaleaba. Esto ya no se trataba solo de una laptop desaparecida. Se trataba de la cuestión fundamental de quién merecía confianza, quién merecía el beneficio de la duda, quién merecía ser visto como completamente humano y, por lo tanto, capaz de honor. Al caer la tarde, la investigación había desarrollado su propio impulso. Agentes federales habían entrevistado a todos los empleados con acceso al edificio. Habían revisado las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Héctor entrando y saliendo del edificio,
a sus horas habituales, pero no probaban nada sobre lo que podría haber hecho dentro. Habían comenzado el proceso de obtener órdenes para registrar su casa, su auto, sus registros bancarios, todo el aparato de investigación que podía despojar de la privacidad y la dignidad a cualquiera que no pudiera pagar abogados lo suficientemente caros como para hacer que los fiscales se anduvieran con cautela. La directora Martínez llamó a Héctor a su oficina a las 3, después de que los estudiantes habían sido despedidos y el edificio había vuelto a su tranquilidad vespertina. Ella se sentó detrás de su escritorio, donde la laptop debería haber estado, mientras él se paraba respetuosamente cerca de la puerta, su gorra en las manos como un suplicante que busca una audiencia con el poder. «Héctor», comenzó, su voz pesada de pesar y necesidad administrativa, «quiero que sepa que esta es una de las conversaciones más difíciles que he tenido que tener. Usted no ha sido más que confiable y digno de confianza durante todo el tiempo que lo conozco. Pero dadas las circunstancias, dada la presión del distrito y los investigadores federales, voy a tener que colocarlo en suspensión administrativa pendiente del resultado de esta investigación». Las palabras flotaron en el aire como humo de un incendio que estaba consumiendo todo lo que había construido. Suspensión administrativa, pendiente de investigación. El lenguaje de la burocracia que convertía la vida de un hombre en una cuestión de procedimiento, que transformaba 23 años de servicio fiel en un pasivo que debía ser gestionado. «Entiendo», dijo Héctor en voz baja, aunque entender y aceptar eran cosas completamente diferentes. «¿Cuánto tiempo cree que tomará esto?» «No lo sé», respondió ella honestamente. «Estas investigaciones federales pueden ser exhaustivas, semanas, tal vez meses. Lo siento, Héctor, de verdad lo siento». Limpió su pequeña oficina en el sótano, mientras la inspectora Ríos observaba, empacando 23 años de posesiones acumuladas en 2 cajas de cartón que parecían increíblemente pequeñas para contener tanta historia. Una taza de café que le había regalado una clase de kinder en su 50º cumpleaños, una fotografía de cada clase de 6º grado graduada desde 1999, un pequeño cactus que de alguna manera había sobrevivido en la habitación sin ventanas, sostenido por la luz fluorescente y la cuidadosa atención de Héctor. Estos humildes tesoros, testigos de una vida dedicada al servicio, ahora parecían evidencia de un hombre que se había sentido demasiado cómodo en espacios que no le pertenecían. Mientras cargaba sus cajas hacia el estacionamiento, Héctor sintió el peso de los ojos sobre él, maestros asomándose por las ventanas de las aulas, personal de oficina mirando desde las puertas, algunos estudiantes que se habían quedado tarde para programas después de la escuela, presionando sus caras contra el cristal para ver qué le estaba pasando a don Héctor. Sus miradas se sintieron como juicio, aunque sabía que la mayoría de ellos probablemente sentían confusión más que condena. Aún así, la vergüenza ardía en su pecho como ácido, la naturaleza pública de su humillación tan devastadora como las acusaciones mismas. Alejandro Montero lo interceptó en su camioneta, la presencia del hombre rico tan inesperada como inoportuna. De cerca, Héctor podía ver los detalles costosos que marcaban a Montero como miembro de una especie completamente diferente. El reloj suizo que costaba más que los autos de la mayoría de la gente, los zapatos que probablemente eran hechos a mano por artesanos italianos, la confianza que provenía de nunca tener que explicar o justificar su existencia a nadie. «Quiero que entienda algo», dijo Montero, su voz baja pero clara en la tranquilidad de la tarde. «Esta escuela depende de la confianza de la comunidad, de la confianza de los padres y los donantes. Si usted es responsable de este robo, si ha violado esa confianza, habrá consecuencias más allá de solo perder su trabajo. Tengo inversiones significativas vinculadas a la estabilidad de esta colonia, y no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo alguien destruye lo que hemos construido aquí». Héctor sostuvo su mirada con firmeza. Décadas de experiencia le habían enseñado cómo soportar tales momentos sin traicionar la ira que ardía en su pecho. «Señor Montero», dijo en voz baja, «nunca he tomado nada que no me perteneciera, ni en 23 años ni nunca. Espero que la verdad salga a la luz rápidamente por el bien de todos». «La verdad», respondió Montero con una risa amarga,
es que el equipo costoso no desaparece por sí solo. Alguien con acceso y oportunidad lo hizo desaparecer. Y ahora mismo, usted es la única persona que encaja en esa descripción. Héctor condujo a casa lentamente esa tarde, su camioneta pareciendo navegar automáticamente por las calles familiares, mientras su mente luchaba por procesar lo que había sucedido. La pequeña casa en la calle Tlatelolco, donde había vivido desde que se casó con Dolores hace 30 años, se encontraba en una colonia que reflejaba su propio viaje, modesta pero digna, mostrando el desgaste del tiempo, pero mantenida con orgullo y persistencia. El césped estaba pulcramente cortado, la acera barrida, la pintura de las persianas fresca por la cuidadosa atención de este verano. Dolores estaba esperando en el porche delantero. Su intuición había detectado problemas mucho antes de que la llegada temprana de Héctor lo confirmara. Después de 30 años de matrimonio, ella podía leer sus estados de ánimo como patrones climáticos, podía ver las nubes de tormenta acumulándose en su expresión antes de que él pronunciara una sola palabra. Ella misma era maestra, trabajaba en otra escuela del distrito y entendía el delicado ecosistema de confianza y reputación que sostenía las carreras en el servicio público. Él le contó todo mientras se sentaban en el columpio del porche que los había sostenido a través de 3 décadas de conversaciones, anuncios alegres y reveses devastadores, sueños compartidos y miedos admitidos. El informe diario de 2 personas construyendo una vida juntas, un día honesto a la vez. Ella escuchó sin interrupción, su mano encontrando la de él mientras el peso de la historia se instalaba entre ellos como compañía no invitada. «Creen que soy un ladrón», concluyó, las palabras con sabor amargo en su boca. Después de 23 años de servicio fiel, después de todas las horas extra y reparaciones de fin de semana y mañanas de Navidad pasadas arreglando sistemas de calefacción rotos para que los niños estuvieran abrigados el lunes, creen que soy un ladrón. Dolores apretó su mano con la feroz certeza de alguien que había pasado 3 décadas viendo el carácter de su esposo revelarse en pequeñas elecciones diarias. «La verdad saldrá a la luz», dijo. «Este no es el final de tu historia, Héctor Morales. Este es solo el capítulo más difícil». Pero esa noche, acostado en la oscuridad de su dormitorio mientras la Ciudad de México tarareaba su canción de cuna urbana fuera de sus ventanas, Héctor sintió el peso total de su situación instalándose sobre él como un sudario de entierro. La investigación continuaría con o sin su cooperación. Agentes federales diseccionarían su vida buscando pruebas de culpabilidad. Su reputación, construida con tanto cuidado durante décadas de servicio confiable, sería examinada bajo microscopios que podrían revelar defectos invisibles a simple vista, pero condenatorios bajo un escrutinio intensivo. Peor que las consecuencias profesionales, era la traición personal que sentía, no solo de Alejandro Montero, cuyo desprecio había aprendido a esperar hacía mucho, sino de la directora Martínez, de sus compañeros de trabajo, de las estructuras institucionales que se suponía que debían proteger a trabajadores como él, de exactamente este tipo de culpa presunta. El sindicato al que había pagado cuotas durante 23 años prometía apoyo legal, pero su abogado estaba sobrecargado de trabajo y subfinanciado, capaz de defensa procesal, pero no del tipo de defensa agresiva que podría limpiar su nombre rápidamente. El sueño llegaba a trompicones, interrumpido por sueños de puertas cerradas y llaves perdidas, de acusaciones gritadas en pasillos vacíos, de estar ante jueces que se parecían a Alejandro Montero y hablaban con voces que resonaban con la autoridad de la riqueza heredada. Héctor se despertaba repetidamente, mirando el despertador que brillaba como un ojo acusador en la oscuridad, contando las horas hasta otro día de incertidumbre y juicio suspendido. La mañana no trajo alivio, solo la extraña desorientación de no tener a dónde ir a las 4:30 de la mañana. Durante 23 años, su cuerpo se había despertado automáticamente a esta hora, su reloj interno sincronizado con el ritmo de servicio que había dado estructura y significado a su vida. Ahora se sentaba en su cocina, tomando café mientras amanecía sobre una ciudad que continuaba su ritmo implacable sin él, sintiéndose como un fantasma que acecha su propia existencia. El teléfono sonó a las 8.
Dolores llamando desde su escuela para ver cómo estaba, su voz cuidadosamente alegre pero incapaz de ocultar la preocupación subyacente. Luego llamó su hija desde Atlanta, habiendo visto la cobertura de noticias locales de la investigación federal sobre robo en la Benito Juárez. La historia no había mencionado nombres, pero informaba que un empleado de muchos años había sido suspendido pendiente de investigación, y en una comunidad donde todos conocían los asuntos de todos, el anonimato era un lujo que la gente pobre no podía permitirse. Por la tarde, Héctor se encontró caminando por las calles de su colonia, moviéndose sin rumbo por un territorio familiar que ahora se sentía diferente de alguna manera. La tienda de la esquina donde había comprado el almuerzo durante 20 años parecía más pequeña, más raída. La barbería donde los ancianos se reunían para discutir deportes y política se sentía como una sala de audiencias donde su caso ya estaba siendo argumentado en conversaciones susurradas. Incluso los niños que jugaban en el parque hundido lo miraban diferente, o tal vez él los estaba mirando diferente, viendo su inocencia a través del lente de su propia fe perdida en la justicia. 3 días después de su suspensión, Héctor recibió una visita de la inspectora Ríos. Llegó a su casa en un automóvil sin distintivos. Su presencia en la calle Tlatelolco tan sutil como un camión de bomberos y probablemente igual de efectiva para anunciar a los vecinos que la familia Morales estaba bajo investigación. Fue educada, profesional, pero debajo de su cortesía yacía la paciencia inexorable de la ley, la certeza de que el tiempo y la presión eventualmente revelarían cualquier verdad que se estuviera escondiendo bajo la superficie de las apariencias. «Señor Morales», dijo mientras se sentaban en su sala rodeados de 30 años de recuerdos familiares acumulados, «quería ponerlo al día sobre nuestra investigación y hacerle algunas preguntas de seguimiento». Ella había pasado 3 días revisando cada aspecto de la vida de Héctor que era accesible al escrutinio legal. Sus registros bancarios mostraban exactamente lo que ella esperaba: depósitos modestos de cheques de pago regulares, pagos automáticos de hipoteca y servicios públicos, el perfil financiero de una familia de clase trabajadora que vivía cuidadosamente dentro de sus posibilidades, sin depósitos sospechosos, sin transacciones de efectivo inexplicables, sin evidencia del tipo de ganancia inesperada que podría proporcionar la venta de una laptop robada. Su historial laboral era igualmente intrascendente: 23 años de empleo constante, pago de horas extras ocasional por reparaciones de emergencia de fin de semana, evaluaciones anuales de desempeño que iban de satisfactorias a ejemplares, sin acciones disciplinarias, sin quejas de administradores, sin señales de alerta en un archivo de personal que documentaba más de 2 décadas de servicio confiable. «Tengo que admitir», dijo la inspectora Ríos, «que usted no encaja en el perfil habitual de alguien que arriesgaría todo por un golpe rápido. Sus finanzas se ven limpias, su historial de trabajo es impecable, y todos los que he entrevistado lo describen como digno de confianza y cumplido». Héctor sintió un destello de esperanza, la primera emoción positiva que había experimentado desde que comenzó esta pesadilla. ¿Significa eso que están buscando otras posibilidades? «Significa que estoy siendo minuciosa», respondió ella con cuidado. «Pero también tengo que decirle que no hemos encontrado ningún otro sospechoso viable. Usted tenía acceso, tenía oportunidad, y aunque su situación financiera no es desesperada, tampoco es completamente cómoda. A veces, las buenas personas toman malas decisiones cuando están bajo presión». La esperanza parpadeó y murió, reemplazada por el peso familiar de la culpa presunta que se había convertido en su compañero constante. «Inspectora Ríos, entiendo que usted tiene que seguir la evidencia donde quiera que la lleve, pero le estoy diciendo tan claramente como puedo que no tomé esa laptop. Nunca robaría a la escuela, a los niños, a la gente que confió en mí». Ella estudió su rostro con el ojo experimentado de alguien entrenado para detectar el engaño, buscando las señales reveladoras de un hombre que intenta mantener una mentira bajo presión. Pero la expresión de Héctor se mantuvo firme, su voz clara, su postura reflejando la dignidad de alguien que no tenía nada que ocultar, porque no había nada que encontrar. «Creo que usted cree eso», dijo finalmente.
una respuesta que fue de alguna manera más frustrante que la incredulidad total. Pero la creencia y la evidencia son cosas diferentes. Y ahora mismo la evidencia apunta hacia usted. Después de que ella se fue, Héctor se sentó solo en su sala, mirando la fotografía enmarcada de la graduación de preparatoria de su nieto, que colgaba en la pared junto a los premios de enseñanza de Dolores y su propia insignia de 20 años de servicio del distrito escolar. La imagen mostraba a un joven con toga y birrete, sonriendo con la confianza de alguien que creía que sus sueños eran alcanzables, cuya fe en el futuro estaba respaldada por el ejemplo de abuelos que habían trabajado duro y vivido honestamente y esperaban que esa virtud fuera recompensada. ¿Qué pasaría con esa fe si su abuelo fuera condenado por robo? ¿Qué pasaría con la reputación de la familia, cuidadosamente construida a lo largo de generaciones de dignidad tranquila? ¿Qué pasaría con la carrera de Dolores si su esposo fuera tachado de criminal? Estas preguntas atormentaban a Héctor más que las preocupaciones sobre su propio futuro, porque iban más allá de las consecuencias personales para amenazar a las personas que más amaba. Esa noche, mientras se sentaba en el porche delantero viendo cómo su colonia se instalaba en su ritmo nocturno, Héctor tomó una decisión que habría sorprendido a la inspectora Ríos y probablemente habría aterrorizado a su abogado. Decidió llevar a cabo su propia investigación, no para interferir con los procedimientos oficiales, sino para buscar la verdad que todos parecían tan seguros de que no existía. Tenía 23 años de conocimiento acumulado sobre la Benito Juárez, sobre sus ritmos y personalidades, sobre los pequeños detalles que los extraños podrían pasar por alto. Si había otra explicación para la desaparición de la laptop, él era probablemente la persona mejor equipada para encontrarla. A la mañana siguiente, Héctor condujo a la escuela antes del amanecer y se estacionó al otro lado de la calle, sin traspasar pero posicionándose donde pudiera observar sin ser observado. Vio cómo el edificio cobraba vida, luces encendiéndose en secuencia, maestros madrugadores desbloqueando las puertas de las aulas, camiones de mantenimiento entregando suministros en el muelle de carga detrás del edificio. Todo parecía normal, pero Héctor estudió la escena con la intensidad de alguien cuya vida dependía de notar lo que otros podrían pasar por alto. Vio a Jesús Patiño, el guardia de seguridad nocturno, yéndose al final de su turno. Jesús era un hombre más joven, tal vez de 35, con una esposa y 2 hijos pequeños y una chamba de medio tiempo, repartiendo periódicos para llegar a fin de mes. Habían trabajado en turnos diferentes, pero sus caminos se habían cruzado lo suficiente como para que Héctor supiera que Jesús estaba luchando financieramente, pidiendo préstamos contra su cheque de pago y tomando adelantos de la caja de ahorro de empleados del distrito. Si alguien tenía acceso y motivación financiera, era Jesús Patiño. Pero Héctor también sabía que Jesús era fundamentalmente honesto, el tipo de hombre que devolvía carteras perdidas con el efectivo intacto y se preocupaba abiertamente por si sus hijos tendrían las ventajas que él no había podido proporcionarles. La presión financiera por sí sola no era suficiente para convertir a alguien en ladrón, como Héctor sabía por su propia experiencia de tomar decisiones difíciles mientras mantenía su integridad. Desde su puesto de observación, Héctor vio cómo se desarrollaba la rutina matutina con la precisión de un baile que él había coreografiado a través de años de participación. Vio qué maestros llegaban temprano y cuáles se apresuraban justo antes de la primera campanada. Notó qué administradores se estacionaban en espacios reservados para visitantes y qué miembros del personal de apoyo entraban por la entrada de servicio para evitar ser vistos en los pasillos principales. Lo más importante, observó las jerarquías sutiles y las tensiones tácitas que gobernaban la vida diaria en la Benito Juárez, información que podría ser invisible para los investigadores federales, pero crucial para comprender lo que realmente le había sucedido a la laptop de la directora Martínez. Después de 3 horas de observación, Héctor condujo a casa con más preguntas que respuestas, pero también con una creciente sensación de que a la investigación le faltaban elementos cruciales. La inspectora Ríos era minuciosa y profesional, pero estaba buscando evidencia para respaldar una teoría, en lugar de examinar todas las posibles teorías para ver cuál respaldaba la evidencia. La diferencia era sutil, pero potencialmente crucial.
especialmente para alguien cuya inocencia dependía de que los investigadores estuvieran dispuestos a mirar más allá del sospechoso obvio. Esa tarde, Héctor recibió una visita inesperada. Alejandro Montero, llegando a su casa en el Mercedes negro, que se veía tan fuera de lugar en la calle Tlatelolco como un tiburón en una piscina. El hombre rico llamó a la puerta principal, con la confianza de alguien acostumbrado a que su presencia fuera bienvenida en todas partes, aunque su expresión sugería que esta visita era más un deber que un placer. «Señor Morales», dijo Montero cuando Héctor abrió la puerta, «espero que no le moleste mi visita. Quería hablar con usted en privado sobre esta situación». Héctor lo invitó a pasar, en parte por cortesía a la antigua y en parte por curiosidad sobre qué podría querer discutir Alejandro Montero con un intendente suspendido bajo investigación por robo. Se sentaron en la sala, el hombre rico luciendo incómodo en muebles que estaban limpios y bien mantenidos, pero obviamente económicos, su costoso traje y zapatos hechos a mano, un marcado contraste con los modestos alrededores. «Quiero que entienda que esto no es personal», comenzó Montero, su tono sugiriendo que estaba pronunciando un discurso preparado en lugar de tener una conversación. «Pero la Benito Juárez es más que solo una escuela para mí. Es una inversión en la comunidad, un símbolo de lo que es posible cuando los recursos privados apoyan la educación pública. Si este robo daña la reputación de la escuela, podría afectar los valores de propiedad en toda la colonia, impactar futuras donaciones, incluso influir en las decisiones de financiamiento federal». Héctor escuchó pacientemente, reconociendo el discurso por lo que era, el intento de un hombre rico de justificar el tratar a un ser humano como una baja aceptable en la búsqueda de objetivos mayores. «Señor Montero», dijo en voz baja, «entiendo sus preocupaciones sobre la reputación de la escuela. He estado protegiendo esa reputación con mi trabajo durante 23 años. Pero no robé esa laptop, y destruir mi reputación no restaurará la de la escuela». Montero lo estudió por un momento, su rostro reflejando la confusión de alguien que encuentra dignidad inesperada en un lugar donde esperaba encontrar culpa y desesperación. «La evidencia sugiere lo contrario», dijo finalmente. «La evidencia sugiere que alguien con acceso tomó la laptop», replicó Héctor, «pero no prueba que ese alguien fuera yo. Hay una diferencia entre correlación y causalidad, señor Montero. El hecho de que yo podría haberlo hecho no significa que lo hice». «Entonces, ¿quién lo hizo?», preguntó Montero, la pregunta llevando tanto desafío como genuina curiosidad. «¿Quién más tuvo el acceso y la oportunidad?». Era la pregunta correcta, finalmente. Y Héctor se dio cuenta de que Alejandro Montero podría ser la clave para encontrar la respuesta real. No porque el hombre rico poseyera habilidades especiales de investigación, sino porque su posición y recursos podrían abrir puertas que permanecían cerradas para un intendente suspendido bajo sospecha. «Aún no lo sé», admitió Héctor, «pero sé que el edificio tiene más puntos de acceso de los que la gente se da cuenta, más personas con llaves de las que muestran los registros oficiales y más presiones financieras que afectan al personal de las que los administradores quieren reconocer. Si realmente quiere proteger la reputación de la escuela, ayúdeme a encontrar la verdad en lugar de simplemente aceptar la respuesta conveniente». Montero permaneció en silencio por un largo momento, su expresión pasando por emociones que Héctor no podía descifrar del todo. «¿Qué me está sugiriendo?», preguntó finalmente. «Estoy sugiriendo que alguien con sus recursos e influencia podría obtener información que no está disponible para mí o incluso para la inspectora Ríos. Registros financieros de empleados, imágenes de cámaras de seguridad de negocios vecinos, datos de ubicación de teléfonos celulares de la noche en que la laptop desapareció, el tipo de investigación que requiere autoridad oficial o influencia no oficial». «¿Y por qué haría yo eso por usted?», la pregunta flotó entre ellos como un puente esperando ser cruzado. Héctor eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que este momento podría determinar no solo su propio futuro, sino la trayectoria de la vida de toda su familia. «Porque 23 años de servicio fiel deberían contar para algo», dijo en voz baja. «Porque los niños de la Benito Juárez merecen saber que los adultos lucharán por la verdad, incluso cuando sea inconveniente. Y porque tal vez, solo tal vez,
Usted quiere ser recordado como alguien que protegió al inocente en lugar de alguien que lo sacrificó por conveniencia. Alejandro Montero se fue sin hacer ninguna promesa, pero Héctor sintió que su conversación había plantado semillas en un suelo que podría resultar fértil. El hombre rico estaba claramente lidiando con las implicaciones de las palabras de Héctor, y por primera vez, desde que comenzó esta terrible experiencia, Héctor se permitió esperar que alguien con poder real estuviera dispuesto a mirar más allá de las respuestas obvias. Pasaron 2 semanas con una lentitud agonizante. Héctor mantuvo su rutina lo mejor que pudo, levantándose temprano por costumbre, leyendo el periódico con café, manteniendo su casa y jardín con el cuidado de alguien que se enorgullecía de la propiedad independientemente de los valores inmobiliarios. Dolores continuó enseñando, aunque informó que las conversaciones en la sala de profesores se silenciaban cuando ella entraba, como si la situación de su esposo fuera contagiosa. Su hija llamó con más frecuencia desde Atlanta, ofreciéndose a visitar o proporcionar apoyo financiero, pero Héctor le pidió que esperara hasta que la situación se resolviera. La colonia se ajustó gradualmente a la realidad de la presencia de Héctor durante las horas del día, aunque los niños todavía saludaban cuando lo veían, y los vecinos mayores todavía se detenían a charlar cuando sus caminos se cruzaban durante los paseos nocturnos. La presunción de culpabilidad que se sentía tan abrumadora en entornos oficiales parecía menos cierta en el tribunal informal de la opinión comunitaria, donde el carácter de Héctor era juzgado por décadas de comportamiento demostrado en lugar de evidencia circunstancial en una sola investigación criminal. En una mañana gris de principios de noviembre, la inspectora Ríos llamó con noticias que describió como buenas y malas. La buena noticia era que el análisis forense de la red informática de la escuela había revelado que la laptop de la directora Martínez había sido accedida remotamente la noche en que desapareció, con alguien usando sus credenciales de inicio de sesión para descargar información financiera sensible antes de que la máquina fuera retirada físicamente del edificio. La mala noticia era que esta evidencia sugería un crimen más sofisticado que el simple robo oportunista, lo que en realidad fortalecía el caso contra Héctor al implicar premeditación y conocimiento técnico. «No entiendo», le dijo Héctor durante su conversación telefónica. «¿Cómo me hace esto parecer más culpable? Apenas puedo revisar mi correo electrónico, mucho menos hackear redes informáticas». «La teoría es que usted tuvo ayuda», explicó la inspectora Ríos. «Quizás alguien le pagó para robar la laptop y le dio el conocimiento técnico para acceder a los archivos primero. Explicaría por qué solo tomó ese artículo. A usted no le interesaba el robo al azar. Usted iba tras información específica». La lógica era exasperantemente circular. Cada pieza de evidencia que debería haber apuntado lejos de Héctor era interpretada, en cambio, como prueba de un esquema más elaborado. Su incompetencia técnica se convirtió en evidencia de colaboración criminal. Su honestidad financiera se convirtió en prueba de que le pagaron de maneras imposibles de rastrear. Su impecable historial laboral se convirtió en evidencia de que era el hombre interno perfecto para una operación sofisticada. Esa tarde, Héctor se sentó en su cocina mirando el teléfono y lidiando con una decisión que podría determinar el resto de su vida. Había trabajado durante 23 años en un sistema que prometía debido proceso y justicia equitativa, pero estaba aprendiendo que esas promesas tenían condiciones escritas en letra pequeña que la gente pobre no podía permitirse leer. Su abogado sindical era competente, pero sobrecargado de trabajo. Los ahorros de su familia eran insuficientes para una representación legal privada, y la investigación federal estaba procediendo con el impulso inexorable de un sistema diseñado para procesar casos de manera eficiente, en lugar de buscar la verdad de manera exhaustiva. Estaba contemplando la posibilidad de declararse culpable de un cargo menor, aceptar la responsabilidad por un crimen que no había cometido a cambio de evitar el riesgo de una condena que podría enviarlo a una prisión federal por años. Cuando sonó el teléfono, el identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero la voz le era familiar. «Señor Morales, soy Alejandro Montero. He estado pensando en nuestra conversación y creo que tenía razón. Si queremos proteger la reputación de la Benito Juárez, necesitamos descubrir qué le pasó realmente a esa laptop».
La esperanza se encendió en el pecho de Héctor como un fósforo encendido en la oscuridad. Frágil, pero lo suficientemente brillante como para iluminar posibilidades en las que casi había dejado de creer. Señor Montero, ¿eso significa que está dispuesto a ayudar? Significa que estoy dispuesto a invertir en la verdad, respondió Montero, su lenguaje de hombre de negocios revelando inconscientemente sus motivaciones, incluso cuando sus acciones sugerían mejores intenciones. He contratado una firma de investigación privada, la misma que mi compañía utiliza para problemas de seguridad corporativa. Tienen recursos y experiencia que van más allá de lo que la policía local puede proporcionar. Los investigadores privados eran todo lo que la inspectora Ríos no era: caros, minuciosos y sin las restricciones presupuestarias que limitaban las investigaciones oficiales. Comenzaron reconstruyendo la línea de tiempo de la desaparición de la laptop con precisión militar, utilizando datos de torres de telefonía celular, transacciones con tarjeta de crédito e imágenes de cámaras de tráfico para establecer los movimientos de cada persona que tenía acceso a la Benito Juárez durante el período relevante. Lo que descubrieron fue un patrón que había sido invisible para investigaciones anteriores, una red de relaciones y presiones financieras que se extendía mucho más allá de la simple narrativa de un intendente robando equipo costoso. El avance se produjo cuando examinaron las finanzas personales de cada empleado de la escuela, no solo aquellos con acceso obvio a la oficina de la directora. Laura Carmona, la coordinadora de TI del distrito que visitaba la Benito Juárez mensualmente para mantener los sistemas informáticos, había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Su salario era modesto, pero su estilo de vida sugería ingresos de otras fuentes: ropa cara, pagos de autos de lujo, un departamento en el centro que costaba más por mes de lo que ganaban la mayoría de los maestros. Cuando los investigadores rastrearon sus registros financieros, encontraron un patrón de depósitos que se correspondía con sus visitas a varias escuelas del distrito, y descubrieron que había estado vendiendo información sensible de estudiantes y empleados a redes de robo de identidad durante más de 2 años. El robo de la laptop fue solo su esquema más reciente y ambicioso. Había usado su acceso administrativo a la cuenta de la directora Martínez para descargar registros financieros, archivos de personal e información de subvenciones federales que valían miles de dólares en el mercado negro. Luego había retirado físicamente la laptop para destruir la evidencia de su intrusión electrónica, planeando vender el hardware como una fuente adicional de ingresos. Héctor Morales había sido el chivo expiatorio perfecto, un hombre con acceso completo al edificio, pero sin comprensión de las redes informáticas, presionado financieramente pero no lo suficientemente sofisticado como para orquestar un robo electrónico, lo suficientemente confiable como para tener llaves, pero lo suficientemente impotente como para ser desechado de manera segura cuando alguien necesitaba un cabeza de turco. Si la investigación hubiera seguido su curso normal, Laura Carmona se habría salido con la suya con miles de dólares, mientras Héctor Morales iba a una prisión federal por un crimen que no podría haber cometido si hubiera querido. La evidencia fue abrumadora una vez que los investigadores supieron dónde buscar. La laptop de Laura Carmona contenía archivos robados de múltiples escuelas. Su cuenta bancaria mostraba depósitos que se correlacionaban perfectamente con su cronología de robo. Las imágenes de las cámaras de seguridad de negocios vecinos mostraban su automóvil en el estacionamiento de la Benito Juárez, a las 11 p.m. de la noche en que desapareció la laptop, 2 horas después de que Héctor había terminado su turno y se había ido a casa a ver televisión con Dolores. Cuando se le presentó la evidencia, Laura Carmona se derrumbó como un castillo de naipes en una tormenta de viento. Confesó años de robo sistemático, nombrando cómplices y revelando una red de corrupción que se extendía por todo el distrito. Su arresto apareció en los titulares del Excelsior, reivindicando la inocencia de Héctor mientras exponía un escándalo que eventualmente llevaría a cargos federales contra docenas de empleados escolares en múltiples distritos. El día que Héctor fue absuelto oficialmente de todos los cargos, la inspectora Ríos fue a su casa personalmente para darle la noticia. Se paró en su porche delantero luciendo cansada y arrepentida. Su compostura profesional
resquebrajada por el reconocimiento de que su investigación casi había destruido la vida de un hombre inocente. «Señor Morales», dijo, «quiero disculparme personalmente por las suposiciones que hice durante esta investigación. La evidencia apoyaba su inocencia desde el principio, pero yo estaba buscando la confirmación de la culpabilidad en lugar de perseguir todas las posibilidades por igual. Eso no es buen trabajo policial, y no es justo para ciudadanos como usted, que merecen algo mejor de sus servidores públicos». Héctor aceptó su disculpa con la gracia que lo había sostenido a través de meses de sospecha y acusación, pero también aprovechó el momento para entregar un mensaje que se extendía más allá de su interacción personal. «Inspectora Ríos, agradezco su honestidad y no guardo rencores sobre la investigación en sí. Usted tuvo que seguir la evidencia tal como la entendió. Pero espero que este caso le ayude a recordar que personas como yo, gente trabajadora, gente humilde, gente sin defensores poderosos, no tenemos automáticamente más probabilidades de ser criminales solo porque somos blancos fáciles para la fiscalía». Ella asintió solemnemente, entendiendo que las palabras de Héctor conllevaban implicaciones que afectarían cada caso futuro que trabajara, cada suposición que hiciera sobre la culpa y la inocencia, cada decisión sobre dónde enfocar los recursos de investigación. La directora Martínez llamó esa tarde, su voz pesada de remordimiento y gratitud. «Héctor, le debo una disculpa que las palabras no pueden expresar adecuadamente. Debí haberlo defendido. Debí haber exigido una investigación más minuciosa antes de aceptar la decisión de suspenderlo. Usted no ha sido más que leal a esta escuela, y yo no le mostré la misma lealtad a cambio». «Directora Martínez», respondió Héctor, «entiendo la posición en la que estaba. Investigadores federales, funcionarios del distrito, miembros del consejo. Todos querían respuestas rápidas y yo era el sospechoso obvio. Pero me gustaría pensar que si la situación hubiera sido diferente, si usted hubiera tenido más tiempo y menos presión, me habría dado el beneficio de la duda». «A mí también me gustaría pensar eso», admitió. «Pero esta experiencia me ha demostrado que las buenas intenciones no son suficientes cuando los sistemas están diseñados para proteger a las instituciones en lugar de a los individuos. Quiero ofrecerle más que solo una disculpa. Quiero ofrecerle un ascenso». La oferta se sintió como reivindicación y oportunidad, envueltas en un paquete que Héctor nunca se había permitido imaginar. Jefe de servicios generales, con un aumento de sueldo que eliminaría las presiones financieras que lo habían convertido en un sospechoso conveniente en primer lugar, respeto, autoridad, reconocimiento por 23 años de experiencia que había sido invisible hasta que la crisis reveló su valor. Pero Héctor pidió tiempo para considerar la oferta, no porque fuera desagradecido, sino porque meses de reflexión forzada habían aclarado prioridades que podrían no alinearse con las definiciones convencionales de avance profesional. Había aprendido cosas sobre sí mismo, sobre su comunidad, sobre los sistemas que gobernaban su vida, y esas lecciones necesitaban ser integradas en cualquier futuro que eligiera construir. La conversación con Alejandro Montero ocurrió 3 días después, en una sala de conferencias en la torre de oficinas del hombre rico en el centro. El espacio apestaba a privilegio y poder, ventanales del piso al techo con vistas al Paseo de la Reforma, muebles que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente, obras de arte originales que representaban inversiones por valor de millones de dólares. Pero Héctor entró en ese ambiente intimidante con la confianza de alguien que había sobrevivido a la acusación y había salido reivindicado, cuya dignidad había sido probada bajo presión extrema y demostrada ser inquebrantable. «Señor Morales», comenzó Montero, levantándose de detrás de un escritorio que era más grande que algunas habitaciones, «quiero reconocer personalmente la injusticia que usted sufrió y la gracia que demostró durante toda esta terrible experiencia. Su carácter fue cuestionado, pero fue mi carácter el que realmente se puso a prueba». Héctor tomó el asiento que se le ofreció, su ropa de trabajador y sus manos callosas desentonando, pero no disminuyendo por el opulento entorno. «Señor Montero, agradezco su disposición a invertir en encontrar la verdad. Eso requirió valor, especialmente cuando habría sido más fácil aceptar la respuesta conveniente. Tomó más tiempo de lo que debería haber tomado.
admitió Montero. Pasé demasiados años viéndolo como parte del mobiliario, en lugar de reconocerlo como un ser humano, merecedor de respeto y trato justo. Me gustaría enmendar esa ceguera, si me lo permite. La oferta que siguió fue asombrosa en su generosidad y sorprendente en su comprensión de lo que Héctor realmente valoraba. No solo dinero, aunque el componente financiero era sustancial, una beca universitaria totalmente financiada para su nieto, seguro médico que cubriría las necesidades de salud continuas de Dolores, un paquete de jubilación que eliminaría la ansiedad que lo mantenía despierto por la noche, calculando si la pensión del IMSS sería suficiente. Pero más allá del apoyo material había algo más valioso: respeto genuino, reconocimiento de la experiencia, comprensión de que los 23 años de experiencia de Héctor tenían un valor que se extendía mucho más allá de trapear pisos y cambiar focos. Montero quería que él consultara sobre mejoras de seguridad en todas las escuelas del distrito, que ayudara a diseñar sistemas que previnieran futuros robos mientras protegían la dignidad de los trabajadores honestos que podrían convertirse en chivos expiatorios fáciles. He aprendido algo importante a través de esta experiencia, continuó Montero. Personas como usted, personas que trabajan en silencio, que observan todo, que mantienen las instituciones funcionando a través de la dedicación más que de la autoridad, ustedes poseen un conocimiento y una visión que personas como yo necesitamos desesperadamente. Yo estaba ciego a su valor porque estaba cegado por el prejuicio y el privilegio. Héctor escuchó atentamente, evaluando no solo los términos específicos de la oferta, sino también la sinceridad detrás de ella. Alejandro Montero era claramente un hombre intentando una transformación genuina, lidiando con el reconocimiento de su propia complicidad en sistemas que casi destruyen la vida de un hombre inocente. Pero Héctor había aprendido a distinguir entre la generosidad impulsada por la culpa y el cambio auténtico, entre las ofertas motivadas por la gestión de la imagen y aquellas impulsadas por el respeto genuino. «Señor Montero», dijo finalmente, «estoy agradecido por su oferta y estoy impresionado por su disposición a reconocer errores pasados, pero necesito que entienda algo sobre quién soy y qué valoro. Nunca he querido ser rico o poderoso. He querido ser útil, contribuir con algo positivo a mi comunidad, ganarme el respeto a través del servicio, en lugar de exigirlo a través de la posición». «Entiendo», respondió Montero. «Por eso precisamente su perspectiva es tan valiosa. Usted ve cosas que yo me pierdo, porque su motivación es el servicio más que la ganancia. Entonces entienda esto», continuó Héctor. «Si acepto su oferta, no será para avanzar mis propios intereses. Será para proteger a otras personas como yo, trabajadores honestos, que podrían verse señalados por suposiciones convenientes, niños que merecen aprender en entornos seguros, mantenidos por personas cuya dignidad es respetada, comunidades que necesitan defensores, que comprendan sus luchas porque las han vivido». La asociación que surgió de su conversación fue diferente a cualquier cosa que ambos hombres hubieran imaginado meses antes. Alejandro Montero obtuvo acceso a conocimientos que su riqueza y educación nunca le habían proporcionado. Una comprensión de cómo funcionaban realmente las escuelas a nivel de base, conocimiento de las señales sutiles que podrían indicar vulnerabilidades de seguridad o angustia de los empleados, aprecio por las complejas relaciones que determinaban si las políticas institucionales tenían éxito o fracasaban en la práctica. Héctor obtuvo recursos y una plataforma que amplificaron su voz, más allá de cualquier cosa que su defensa individual pudiera haber logrado: financiamiento para programas que apoyaban a los trabajadores de apoyo escolar, influencia con los administradores del distrito, que creaban políticas que afectaban a miles de empleados como él, acceso a tomadores de decisiones que antes habían sido tan remotos como figuras en libros de historia. Pero el cambio más profundo fue en su relación misma. Alejandro Montero aprendió a ver a Héctor Morales no como un representante de una clase social o un ejemplo de estadísticas demográficas, sino como un ser humano completo cuyos pensamientos y experiencias tenían valor independiente de su utilidad para los intereses adinerados. Héctor aprendió que incluso las personas privilegiadas eran capaces de crecer y cambiar, que una asociación auténtica
podía desarrollarse a través de vastas diferencias en antecedentes y recursos si ambas partes se comprometían con la honestidad y el respeto mutuo. Las mejoras de seguridad que diseñaron juntos revolucionaron los enfoques en todo el distrito y finalmente se convirtieron en modelos para los sistemas escolares en todo el país. Pero su innovación no fue principalmente tecnológica, fue cultural. Crearon sistemas que protegían los activos institucionales, mientras respetaban la dignidad de los empleados que tenían acceso a esos activos, que prevenían el robo a través de la construcción de comunidad en lugar de la sospecha, que reconocían el servicio honesto en lugar de darlo por sentado. 6 meses después de su reivindicación, Héctor regresó a la escuela Benito Juárez, en su nuevo rol como consultor de seguridad del distrito. El edificio se veía igual, fachada de ladrillo rojo desgastada por décadas de inviernos chilangos, pasillos llenos del caos controlado de niños aprendiendo y creciendo, aulas donde los sueños tomaban forma una lección a la vez. Pero la relación de Héctor con el espacio había sido transformada por todo lo que había experimentado y aprendido. La directora Martínez lo recibió en la entrada principal, su saludo cálido con respeto genuino, en lugar de simple cortesía. «Bienvenido de nuevo, Héctor. Todos hemos extrañado su presencia aquí. El edificio no se ha sentido igual sin usted». Caminó por los pasillos familiares con ojos que veían tanto la continuidad como el cambio. El intendente que lo había reemplazado durante la suspensión, un joven llamado Ricardo, que poseía habilidades técnicas que a Héctor le faltaban, pero no el conocimiento institucional que venía de décadas de servicio atento, lo saludó con el alivio de alguien que finalmente tenía acceso a la sabiduría necesaria para el éxito. «Señor Morales», dijo Ricardo, «he estado esperando que regresara. Hay tantas cosas sobre este edificio que todavía no entiendo. ¿Qué zonas de calefacción necesitan atención extra? ¿Qué puertas de aula se pegan en el clima húmedo? ¿Qué maestros necesitan adaptaciones especiales para las necesidades de sus estudiantes? Puedo limpiar y mantener, pero no puedo proporcionar el cuidado que hace que este lugar se sienta como en casa». Héctor pasó la mañana compartiendo conocimientos que nunca se habían escrito, porque existían, en la intersección de la experiencia técnica y la comprensión humana. No solo qué salas necesitaban atención extra, sino por qué. El aula de kinder que requería sanitización 2 veces al día, porque los niños pequeños aún no habían aprendido la higiene adecuada. El salón de 3er grado, donde un estudiante autista necesitaba iluminación constante y mínima interrupción por ruido. La oficina donde un administrador diabético guardaba snacks de emergencia que requerían refrigeración. Esto no era solo mantenimiento de edificios, era cuidado comunitario, el tipo de atención holística que reconocía a las escuelas como ecosistemas donde el entorno físico, las relaciones humanas y la cultura institucional interactuaban para crear condiciones para el aprendizaje y el crecimiento. La experiencia de Héctor no se trataba solo de arreglar cosas rotas, se trataba de comprender cómo los edificios y las personas se moldeaban mutuamente a través de las interacciones diarias. Durante la hora del almuerzo, visitó su vieja oficina del sótano, ahora vacía excepto por suministros de limpieza industrial y equipo mecánico. El espacio se sentía más pequeño de lo que recordaba, pero también cargado de memoria. 23 años de momentos tranquilos entre crisis, pausas para el café dedicadas a leer las secciones deportivas del periódico, horas de almuerzo utilizadas para reparar equipos que podrían haber esperado hasta más tarde, pero no lo harían porque Héctor se enorgullecía de adelantarse a los problemas en lugar de reaccionar a las emergencias. En su escritorio, alguien había dejado un sobre manila con su nombre escrito con letra escolar cuidadosa. Dentro, encontró docenas de tarjetas y cartas de estudiantes, actuales alumnos de 6º grado que lo recordaban de sus años de kinder, antiguos estudiantes ahora en la secundaria que habían escuchado sobre su situación y querían expresar su apoyo, niños que dibujaron imágenes de él con su trapeador y amable sonrisa, agradeciéndole por mantener su escuela limpia y segura. «Estimado don Héctor», decía una carta, «escuché que algunas personas pensaron que hizo algo malo, pero yo sabía que no era cierto, porque usted siempre nos ayudó cuando lo necesitábamos. Arregló mi escritorio cuando estaba tambaleante
y me ayudó a encontrar mi mochila cuando la perdí, y siempre dijo buenos días como si estuviera feliz de vernos. Gracias por cuidar nuestra escuela. Héctor leyó cada tarjeta, sus ojos empañándose con lágrimas que representaban alivio, gratitud y profundo reconocimiento de lo que más importaba en el trabajo de su vida. Estos niños lo veían claramente, lo valoraban con precisión, entendían sus contribuciones de maneras que los adultos sofisticados habían pasado por alto. Su sabiduría inocente había penetrado a través del prejuicio y la circunstancia hasta la verdad esencial, que la dignidad provenía del servicio, que el valor se demostraba a través de las elecciones diarias, que el carácter se revelaba no en momentos de crisis, sino en la acumulación de pequeñas amabilidades a lo largo de años de dedicación tranquila. A medida que avanzaba la tarde, Héctor se encontró teniendo conversaciones con maestros que habían trabajado junto a él durante años, pero que nunca habían hablado realmente con él sobre nada más allá de las necesidades inmediatas del trabajo. Expresaron vergüenza por sus suposiciones durante la investigación, gratitud por su regreso y curiosidad sobre su nuevo rol y perspectiva más amplia sobre los entornos educativos. Héctor, dijo la maestra Patiño, una maestra de 4º grado que había estado en la Benito Juárez durante 15 años, quiero disculparme por no haber alzado la voz durante la investigación. Yo sabía que usted nunca robaría nada, pero tenía miedo de involucrarme en lo que parecía un asunto legal más allá de mi comprensión. Debí haber defendido su carácter en lugar de quedarme en silencio. Maestra Patiño, respondió él, no culpo a nadie por la posición que tomaron durante la investigación. La situación era confusa y la gente estaba tratando de protegerse a sí misma y a sus carreras. Lo que importa ahora es que aprendimos algo sobre cuán rápido las suposiciones pueden reemplazar la evidencia, cuán fácilmente el miedo puede anular la justicia. Estas conversaciones fueron sanadoras para todos los involucrados, creando un espacio para el reconocimiento de errores y el compromiso con mejores elecciones en futuras crisis. Pero también revelaron cómo toda la comunidad de la Benito Juárez había sido afectada por la ausencia y la reivindicación de Héctor, cómo su caso había obligado a todos a examinar sus propios prejuicios, su propia disposición a defender los principios bajo presión, su propia comprensión de la justicia y la dignidad humana. Los niños, sin embargo, respondieron a su regreso con alegría sin complicaciones. Se agruparon a su alrededor durante el recreo, ansiosos por compartir actualizaciones sobre sus vidas, sus logros académicos, sus noticias familiares, todos los momentos ordinarios y extraordinarios que conformaban la infancia y que habían extrañado compartir con alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Su fácil aceptación le recordó a Héctor por qué había elegido este trabajo en primer lugar, por qué había encontrado significado en un servicio que otros podrían considerar humilde o invisible. «Don Héctor», gritó Estrella, una alumna de 6º grado que había estado en kinder cuando Héctor comenzó a trabajar en la escuela. «Va a volver a trabajar aquí todos los días. Extrañamos verlo en los pasillos. Ahora estoy trabajando en todas las escuelas del distrito», explicó, arrodillándose a su altura con el respeto instintivo por los niños que siempre había caracterizado sus interacciones con ellos. «Pero visitaré la Benito Juárez regularmente y siempre estaré disponible si necesitan ayuda con algo». «Qué bien», respondió ella con la franqueza de la juventud, «porque el edificio no se siente bien sin usted aquí». Esa noche, Héctor se sentó en su porche delantero con Dolores, compartiendo los detalles de su regreso a la Benito Juárez y su trabajo continuo en todo el distrito. El aire de octubre traía indicios del invierno que se acercaba, recordándoles a ambos la naturaleza cíclica de las estaciones y las luchas, de la forma en que la dificultad y la alegría se alternaban a través del tiempo como patrones climáticos que desafiaban y nutrían el crecimiento. «¿Cómo te sientes acerca de todo lo que ha pasado?», preguntó Dolores, su intuición de maestra reconociendo que su experiencia contenía lecciones que aún se estaban procesando, implicaciones que aún se estaban comprendiendo. «Agradecido», dijo después de una larga pausa, «agradecido de que la verdad saliera a la luz, agradecido de que personas como Alejandro Montero estuvieran dispuestas a invertir en encontrarla, agradecido de que aprendí algo sobre la fuerza de mi propio carácter bajo presión».
pero también serio por lo cerca que estuve de perderlo todo por un crimen que no cometí. ¿Qué tan fácilmente el sistema pudo haber fallado por completo? ¿Qué crees que hubiera pasado si el señor Montero no se hubiera involucrado?, preguntó ella. Héctor consideró la pregunta seriamente, entendiendo que su respuesta conllevaba implicaciones más allá de su situación personal. Creo que habría sido condenado, probablemente sentenciado a prisión federal, y nuestra familia habría sido destruida por algo completamente fuera de nuestro control. Laura Carmona habría seguido robando. Otras personas inocentes habrían sido culpadas por crímenes que no cometieron, y los problemas reales en el distrito escolar habrían permanecido ocultos hasta que causaran un daño aún mayor. Ese es un pensamiento aterrador, admitió Dolores. Te hace darte cuenta de lo frágil que es realmente la justicia, cuánto depende de que la gente esté dispuesta a mirar más allá de las respuestas convenientes. Pero también te hace apreciar a las personas que están dispuestas a mirar más profundamente, respondió Héctor. La inspectora Ríos se disculpó sinceramente y prometió investigar más a fondo en casos futuros. La directora Martínez ha implementado nuevos procedimientos para proteger a los empleados de acusaciones falsas. Alejandro Montero ha comprometido recursos significativos para prevenir injusticias similares en otros distritos. Mi situación fue terrible, pero también creó oportunidades para mejoras sistémicas que protegerán a otras personas. Su conversación fue interrumpida por la llegada de su nieto Miguel, en casa de la universidad por el fin de semana y ansioso por escuchar sobre el regreso triunfal de su abuelo a la Benito Juárez. A sus 19 años, Miguel poseía el idealismo de la juventud, combinado con una creciente conciencia de la complejidad social, y el caso de Héctor había afectado profundamente su comprensión de la justicia, la dignidad y la importancia de defender los principios bajo presión. «Abuelo», dijo Miguel, instalándose en la silla del porche que había sido su asiento designado durante las conversaciones familiares desde la infancia, «he estado pensando en todo lo que te pasó, y quiero que sepas lo orgulloso que estoy de la forma en que lo manejaste. Podrías haberte amargado, podrías haber dejado de creer en la justicia, podrías haber dejado que la experiencia destruyera tu fe en la gente. En cambio, lo usaste como una oportunidad para crear un cambio positivo». Héctor sintió la profunda satisfacción que proviene de darse cuenta de que tu ejemplo ha inspirado a alguien que amas, que tus elecciones han modelado la integridad y la resiliencia para la próxima generación. Miguel, todo lo que pasé valió la pena si te enseñó algo sobre la importancia del carácter, sobre la diferencia entre contratiempos temporales y derrotas permanentes. Me enseñó que la dignidad no es algo que la gente te pueda quitar, replicó Miguel. Es algo que mantienes a través de tus propias elecciones, independientemente de cómo te traten los demás. Y me enseñó que ayudar a otros, como el señor Montero te ayudó a ti, puede transformar tanto al ayudante como al ayudado. A medida que el otoño se adentraba en el invierno, el nuevo rol de Héctor evolucionó de consultar sobre mejoras de seguridad a mentorizar a otros trabajadores de apoyo escolar que enfrentaban sus propios desafíos con el reconocimiento y el respeto. Visitó edificios en todo el distrito, reuniéndose con intendentes, técnicos de mantenimiento, trabajadores de servicio de alimentos, conductores de autobuses y guardias de seguridad. Todas las personas cuyo trabajo mantenía el funcionamiento de las instituciones educativas, pero cuyas contribuciones a menudo eran invisibles para los administradores y los padres. Cada conversación reveló patrones familiares, trabajadores dedicados que se enorgullecían del servicio, pero luchaban con salarios bajos y falta de reconocimiento, empleados que poseían un profundo conocimiento institucional que nunca era reconocido formalmente o capturado sistemáticamente, seres humanos cuya dignidad era amenazada por suposiciones sobre su inteligencia, ambición y carácter moral basadas en el tipo de trabajo que realizaban en lugar de la calidad de su carácter. El problema, explicó Héctor a Alejandro Montero durante una de sus reuniones mensuales, no es solo que a estos trabajadores se les paga muy poco, aunque eso es ciertamente cierto, es que se les trata como si su conocimiento no importara, como si su experiencia fuera de alguna manera menos valiosa, porque es práctica en lugar de teórica, como si sus contribuciones fueran reemplazables cuando en realidad son irreemplazables.
Montero había sido transformado por su asociación con Héctor, su perspectiva ampliada por la exposición a puntos de vista que su historial privilegiado nunca le había proporcionado. ¿Cómo se vería cambiar esa cultura sistémicamente?, preguntó. ¿Qué políticas y prácticas demostrarían un respeto genuino por sus contribuciones? Su colaboración produjo innovaciones que se extendieron mucho más allá de las mejoras de seguridad. Crearon programas de mentoría que emparejaban a trabajadores de apoyo experimentados con nuevos empleados, asegurando que el conocimiento institucional fuera preservado y transmitido. Establecieron ceremonias de reconocimiento que celebraban la excelencia en los roles de servicio, dando reconocimiento público a los trabajadores cuyas contribuciones habían sido previamente invisibles. Desarrollaron oportunidades de desarrollo profesional que permitieron al personal de apoyo adquirir nuevas habilidades y avanzar a puestos de liderazgo dentro de sus campos. Lo más importante, crearon estructuras de comunicación que incluían las voces de los trabajadores de apoyo en los procesos de toma de decisiones que afectaban su trabajo diario. En lugar de que las políticas fueran impuestas desde arriba por administradores que nunca habían trapeado un piso o arreglado un sistema de calefacción roto, las decisiones se tomaban en colaboración por equipos que incluían a personas que entendían las implicaciones prácticas y podían anticipar consecuencias no deseadas. Los cambios no fueron solo procesales, fueron culturales. Gradualmente, en todo el distrito, las barreras artificiales entre el personal profesional y de apoyo comenzaron a disolverse, reemplazadas por el reconocimiento de que las instituciones educativas exitosas dependían de la excelencia en todos los niveles, desde el superintendente hasta el intendente. Esta transformación creó entornos donde la dignidad de todos era respetada, donde las contribuciones eran valoradas independientemente del título de trabajo, donde la misión de atender las necesidades de los niños tenía prioridad sobre el estatus jerárquico. La reivindicación de Héctor y su posterior defensa se convirtieron en un modelo que atrajo la atención de líderes educativos en todo el país. Se encontró invitado a hablar en conferencias, consultado por otros distritos que enfrentaban desafíos similares, entrevistado por periodistas que reconocieron que su historia representaba temas más amplios sobre la justicia, la dignidad y el valor del trabajo honesto en la sociedad mexicana. Pero abordó estas oportunidades ampliadas con la misma humildad que lo había sostenido a través de décadas de servicio tranquilo. Su objetivo no era el reconocimiento personal o el avance profesional, era el cambio sistémico que protegería a otros trabajadores de las injusticias que él había experimentado mientras creaba entornos más favorables para los niños, cuya educación dependía de que todos trabajaran juntos de manera efectiva. Nunca quise ser un orador público o un defensor de políticas, le dijo a Dolores una noche, mientras se preparaban para otra presentación comunitaria sobre la dignidad del trabajador y la justicia institucional. Solo quería hacer bien mi trabajo y ser tratado con justicia. Pero si compartir mi historia ayuda a prevenir que otras familias pasen por lo que nosotros experimentamos, si ayuda a otros trabajadores a sentirse más valorados y respetados, entonces estoy dispuesto a salir de mi zona de confort. La presentación esa noche tuvo lugar en un centro comunitario en el barrio Bravo de Tepito, en una colonia donde muchos residentes trabajaban en puestos de servicio en escuelas, hospitales, edificios de oficinas y establecimientos minoristas en toda la ciudad. La audiencia incluía intendentes y guardias de seguridad, trabajadores de servicio de alimentos y técnicos de mantenimiento, personas cuyo trabajo diario mantenía el funcionamiento de la Ciudad de México, pero cuyas contribuciones rara vez eran reconocidas o celebradas. Héctor habló sobre su experiencia con la subestimación característica, centrándose no en las injusticias que había sufrido, sino en las lecciones aprendidas y los cambios positivos que habían resultado. Habló sobre la importancia del apoyo comunitario durante los momentos difíciles, sobre la diferencia entre contratiempos temporales y derrotas permanentes, sobre el poder de la verdad para superar eventualmente las acusaciones falsas si la gente estaba dispuesta a persistir en buscarla. No quiero que nadie me tenga lástima por lo que pasé, dijo a la audiencia.
Quiero que entiendan que su trabajo tiene dignidad independientemente de cómo lo traten los demás, que su carácter importa más que su título de trabajo, que tienen derecho a ser considerados inocentes y tratados con justicia independientemente de su estatus económico o posición social. La respuesta fue abrumadora. No aplausos o vítores, sino el tranquilo reconocimiento que pasa entre personas que comparten experiencias comunes y comprenden las luchas del otro sin explicación. Después de su presentación formal, Héctor fue rodeado por trabajadores ansiosos por compartir sus propias historias de ser subestimados, pasados por alto o culpados injustamente por problemas fuera de su control. María Santos, quien limpiaba edificios de oficinas en el centro, le contó sobre ser acusada de robo cuando el equipo costoso de los ejecutivos desaparecía, a pesar de las cámaras de seguridad que podrían haber probado su inocencia si alguien se hubiera molestado en revisarlas. Javier Solís, un conductor de autobús escolar, describió ser culpado por problemas disciplinarios de los estudiantes que se originaban en casa o en las aulas, pero que eran más fáciles de atribuir a problemas de transporte que de abordar sistémicamente. Cada historia reforzó la comprensión de Héctor de que su experiencia, aunque traumática, no era única, que la gente trabajadora en todo México enfrentaba desafíos similares con la dignidad y la justicia, luchas similares para que sus contribuciones fueran valoradas y sus caracteres respetados. Pero cada historia también reveló la fuerza y la resiliencia de las personas que continuaban sirviendo a sus comunidades a pesar del reconocimiento inadecuado, que mantenían su integridad a pesar de la presión de volverse cínicos o amargados. Lo que me da esperanza, dijo Héctor a la reunión mientras la noche concluía, es conocer a gente como todos ustedes, personas que no han permitido que las experiencias difíciles destruyan su compromiso de hacer un buen trabajo, que continúan sirviendo a otros incluso cuando ese servicio no es totalmente apreciado. Ustedes son la base que mantiene unidas a nuestras comunidades, y su dignidad no puede ser disminuida por la falta de reconocimiento de nadie. Conduciendo a casa esa noche, Héctor reflexionó sobre la trayectoria inesperada que había tomado su vida desde aquella mañana de octubre en que una laptop desaparecida había amenazado con destruir todo lo que había construido. Las acusaciones y la investigación habían sido la experiencia más difícil de sus 62 años, más desafiante incluso que crecer humilde en una colonia de bajos recursos o ver a sus padres luchar con chambas que exigían un trabajo agotador por salarios que apenas les permitían sobrevivir. Pero la experiencia también había revelado fortalezas que no sabía que poseía, creado oportunidades que nunca podría haber imaginado y lo había conectado con personas, desde Alejandro Montero hasta activistas comunitarios, desde investigadores federales hasta niños de primaria, cuyas vidas se habían cruzado con la suya de maneras que enriquecieron a todos los involucrados. ¿Crees que valió la pena?, preguntó Dolores mientras se sentaban en su sala más tarde esa noche, rodeados de las modestas comodidades que habían acumulado a través de 3 décadas de matrimonio y cuidadosa gestión financiera. No la reivindicación y las nuevas oportunidades, sino la experiencia en sí, que tu carácter fuera desafiado, tu reputación amenazada, tu vida entera puesta en tela de juicio. Héctor consideró su pregunta seriamente, entendiendo que su respuesta reflejaría no solo sentimientos personales, sino conclusiones filosóficas sobre la justicia, la dignidad y el significado de la experiencia humana. No querría pasar por eso de nuevo, dijo finalmente, pero estoy agradecido por lo que me enseñó sobre mí mismo, sobre nuestra comunidad, sobre la diferencia entre circunstancias temporales y carácter permanente. ¿Qué te enseñó sobre ti mismo? Que mi sentido de valía no depende del reconocimiento de otras personas, respondió. Que puedo mantener mi dignidad incluso cuando otros cuestionan mi carácter, que tengo reservas de fuerza que no sabía que existían, que la fe en la justicia no es ingenua, es necesaria incluso cuando la justicia se retrasa o es imperfecta. ¿Y qué te enseñó sobre nuestra comunidad? Héctor sonrió, pensando en la compleja red de relaciones que lo habían sostenido a través de la crisis y continuaban enriqueciendo su vida diaria. Que la mayoría de la gente es fundamentalmente decente, incluso cuando cometen errores
¿O dejan que el miedo anule su mejor juicio? Que todos, desde donantes ricos hasta compañeros intendentes, son capaces de crecer y cambiar si están dispuestos a examinar sus suposiciones y admitir sus errores. Que la comunidad real se desarrolla cuando la gente está dispuesta a defenderse mutuamente, especialmente cuando es inconveniente o arriesgado. ¿Y la justicia? Que la justicia no es algo que sucede automáticamente, concluyó Héctor. Es algo que la gente tiene que crear y mantener a través de sus elecciones diarias, a través de su disposición a mirar más allá de las explicaciones convenientes, a través de su compromiso de proteger al inocente, incluso cuando requiere esfuerzo y sacrificio. A medida que el invierno se adentraba en la primavera, la influencia de Héctor continuó expandiéndose por todo el distrito y más allá. Las mejoras culturales y de seguridad que había ayudado a diseñar fueron adoptadas por sistemas escolares en otros estados, creando efectos dominó que protegieron a innumerables trabajadores de acusaciones falsas mientras mejoraban los entornos educativos para millones de niños. Su historia se convirtió en un caso de estudio en cursos de justicia penal, ilustrando la importancia de la investigación exhaustiva y los peligros de la evidencia circunstancial interpretada a través de suposiciones perjudiciales. Pero los cambios más cercanos a su corazón siguieron siendo locales y personales. La escuela Benito Juárez se había convertido en un modelo de respeto colaborativo, donde los administradores y el personal de apoyo trabajaban como verdaderos socios al servicio de las necesidades educativas de los niños. Otras escuelas en todo el distrito habían adoptado culturas similares, reconociendo que la excelencia requería que las contribuciones de todos fueran valoradas y la dignidad de todos fuera protegida. La transformación de Alejandro Montero continuó profundizándose, su comprensión del privilegio y la responsabilidad evolucionando a través de la asociación continua con Héctor y la exposición a perspectivas que había ignorado previamente. La filantropía del hombre rico se volvió más reflexiva y efectiva, centrándose no solo en proporcionar recursos, sino en apoyar cambios sistémicos que abordaran las causas fundamentales de la desigualdad y la injusticia. Trabajar con usted ha sido la educación más importante de mi vida adulta, le dijo Montero a Héctor durante una de sus reuniones regulares. Pensé que entendía el mundo porque había tenido éxito en él, pero solo lo estaba viendo desde una perspectiva limitada. Su experiencia me enseñó que el éxito sin sabiduría es solo ignorancia elaborada, que la riqueza sin comprensión es solo ceguera costosa. La inspectora Ríos también había sido afectada por el caso de Héctor. Su enfoque de las investigaciones alterado fundamentalmente por el reconocimiento de cuán fácilmente las suposiciones podían anular la evidencia, cuán rápido los casos circunstanciales podían desarrollar un impulso que abrumaba la verdad. Se había convertido en una defensora de procedimientos de investigación más exhaustivos, de proteger los derechos de los sospechosos independientemente de su estatus social, de recordar que la justicia retrasada era preferible a la justicia denegada. Su caso fue un punto de inflexión en mi carrera, le dijo cuando se encontraron accidentalmente en un evento comunitario meses después de su reivindicación. Me recordó que mi trabajo no es confirmar teorías, sino descubrir la verdad, que mi responsabilidad es servir a la justicia en lugar de a la conveniencia. He abordado cada caso posterior con más humildad y más compromiso de examinar todas las posibilidades en lugar de centrarme en el sospechoso más obvio. Pero quizás los cambios más profundos habían ocurrido en la relación de Héctor consigo mismo y en su comprensión de su lugar en el mundo. La experiencia de ser acusado falsamente, humillado públicamente y finalmente reivindicado había aclarado valores y prioridades de maneras que la rutina cómoda nunca podría haber logrado. Había aprendido que su valía no estaba determinada por el reconocimiento de otros, que su dignidad no podía ser arrebatada por acusaciones falsas, que su carácter era lo suficientemente fuerte como para soportar una presión extrema sin corromperse o romperse. Este autoconocimiento lo había liberado para abordar su rol ampliado con una confianza arraigada en la fuerza auténtica, en lugar de la inseguridad enmascarada por el orgullo defensivo.
Podía abogar por los derechos de los trabajadores sin ira, desafiar sistemas injustos sin amargura, aceptar el reconocimiento sin perder la humildad. Su autoridad moral provenía no de la posición o la educación, sino del carácter probado, de la integridad demostrada bajo fuego, de la sabiduría ganada a través del sufrimiento transformado en servicio. En una cálida tarde de mayo, exactamente un año después de su reivindicación, Héctor se paró en el pasillo principal de la escuela Benito Juárez, observando el caos controlado de los estudiantes moviéndose entre clases. El edificio zumbaba con la energía familiar del aprendizaje en curso. Voces de niños elevadas en discusión, maestros guiando el descubrimiento, personal de apoyo manteniendo entornos donde la educación podía florecer. Todo se veía igual que durante sus 23 años de servicio tranquilo, pero la relación de Héctor con la escena había sido transformada por todo lo que había experimentado y aprendido. Todavía veía los detalles prácticos que requerían atención, marcas de desgaste en las paredes que necesitaban retoques, bebederos que requerían mantenimiento, puertas de aula que rechinaban y necesitaban aceite. Pero también veía el complejo ecosistema humano que hacía posible el aprendizaje, la intrincada red de relaciones y responsabilidades que conectaba a cada persona en el edificio. Lo más importante, se veía a sí mismo de manera diferente, no como apoyo de fondo invisible, sino como parte integral de la misión educativa, no como alguien cuya dignidad dependía del reconocimiento de otros, sino como alguien cuyo carácter había sido probado y demostrado, no como una víctima de la injusticia, sino como un defensor del cambio sistémico que protegería a otros de experiencias similares. «¡Don Héctor!», gritó una voz de la multitud de estudiantes que se movían por el pasillo. Se giró para ver a Estrella, ahora una segura alumna de secundaria que había crecido varios centímetros desde su conversación el día de su regreso. Se acercó con la fácil familiaridad de alguien que siempre lo había visto claramente. Nunca dudó de su carácter, nunca cuestionó su valía. «Escuché que ahora está trabajando en escuelas de todo el distrito», dijo. «Eso es muy chido. Pero siempre será el don Héctor de la Benito Juárez, ¿verdad?» Héctor sonrió, sintiendo la profunda satisfacción de ser conocido y valorado por alguien cuya opinión importaba más que cualquier reconocimiento oficial o galardón profesional. «Siempre», respondió. «Esta escuela siempre será mi hogar y ustedes, los estudiantes, siempre serán mi familia». Mientras Estrella se reunía con sus compañeros y el pasillo se vaciaba gradualmente para el siguiente período de clase, Héctor reflexionó sobre el viaje inesperado que lo había llevado a este momento. Hace un año, parado en este mismo pasillo, había sido un intendente invisible enfrentando acusaciones falsas que amenazaban con destruir su vida. Hoy estaba parado aquí como un defensor respetado, cuyo trabajo estaba creando un cambio positivo en todo el sistema educativo, cuya historia estaba inspirando a otros trabajadores a defender su dignidad, cuyo carácter había sido probado y demostrado bajo presión extrema. La transformación no había sido fácil ni rápida. Hubo momentos de desesperación cuando la justicia parecía imposible, momentos en que las acusaciones se sintieron abrumadoras, noches en que el miedo por el futuro de su familia lo mantenía despierto, mirando las sombras en el techo. Pero también hubo momentos de apoyo inesperado, descubrimientos de fuerza interior que no sabía que poseía, conexiones con personas cuya bondad restauró su fe en la naturaleza humana. Lo más importante, había habido el reconocimiento gradual de que su experiencia, aunque individualmente traumática, era parte de patrones más amplios que afectaban a millones de personas trabajadoras en todo México. Patrones que podían cambiarse a través de la defensa, la educación y la reforma sistémica si suficientes personas estaban dispuestas a dedicar tiempo y energía a crear instituciones más justas. Esa noche, Héctor se sentó en su porche delantero con Dolores, su nieto Miguel en casa de la universidad por las vacaciones de verano, las 3 generaciones de los Morales compartiendo la tranquila satisfacción de haber superado una tormenta que había puesto a prueba pero no roto la base familiar de amor y apoyo mutuos. «Abuelo», dijo Miguel, «he estado pensando en todo lo que te pasó y quiero que sepas que has cambiado mi comprensión de lo que significa ser un hombre, lo que significa tener integridad,
lo que significa servir a tu comunidad. ¿Cómo así?, preguntó Héctor, genuinamente curioso sobre la perspectiva de su nieto sobre los eventos que habían moldeado la experiencia de toda la familia. Podrías haberte amargado cuando la gente te acusó falsamente, explicó Miguel. Podrías haber dejado de creer en la justicia cuando el sistema parecía diseñado para fallarte. Podrías haber tomado el acuerdo fácil y alejarte cuando la verdad salió a la luz. En cambio, usaste tu experiencia para ayudar a otras personas, para cambiar sistemas injustos, para modelar la dignidad y el perdón incluso hacia personas que te habían hecho daño. ¿Y qué aprendiste de eso? Miguel consideró su respuesta cuidadosamente, entendiendo que la pregunta de su abuelo era tanto interés personal como oportunidad de enseñanza. Aprendí que el carácter no se trata de nunca enfrentar dificultades, se trata de cómo respondes cuando las dificultades son inevitables. Aprendí que buscar la justicia no es venganza, es crear sistemas que protejan a otras personas de sufrir innecesariamente. Aprendí que el perdón no es debilidad, es una fortaleza que transforma las experiencias negativas en cambios positivos. Dolores sonrió, reconociendo en las palabras de su nieto los valores que ella y Héctor habían tratado de modelar a lo largo de su matrimonio y vida familiar, viendo evidencia de que su ejemplo había transmitido con éxito principios y prioridades a la próxima generación. Lo más importante, continuó Miguel, aprendí que la dignidad de cada persona importa, independientemente de su título de trabajo o estatus económico o posición social. Ver cómo mantuviste tu autoestima, incluso cuando otros cuestionaron tu carácter, me enseñó que la valía viene de dentro, no del reconocimiento o la aprobación de los demás. A medida que la noche avanzaba y la conversación pasaba por noticias familiares y planes de verano, Héctor sintió el profundo contento que proviene de reconocer que las luchas temporales habían producido un crecimiento permanente, que las pruebas individuales habían contribuido al progreso colectivo, que la reivindicación personal había creado oportunidades para el cambio sistémico que beneficiaría a innumerables otras personas. El año lo había transformado de intendente invisible a defensor respetado, de alguien cuya experiencia se daba por sentada a alguien cuyas ideas eran buscadas activamente por líderes educativos en toda la región. Pero lo que es más importante, había aclarado su comprensión de propósito y significado, confirmando que su mayor satisfacción provenía no del reconocimiento o la compensación, sino del servicio que hacía que la vida de otras personas fuera mejor. Las mejoras culturales y de seguridad que había ayudado a diseñar ahora estaban protegiendo a los trabajadores en múltiples distritos escolares. Su historia estaba inspirando a otras personas a defender la dignidad y la justicia en sus propias circunstancias. Su asociación con Alejandro Montero había demostrado que la colaboración auténtica podía desarrollarse a través de vastas diferencias en antecedentes y privilegio si ambas partes se comprometían con el respeto mutuo y los objetivos compartidos. Pero quizás el cambio más significativo fue en su experiencia diaria en la escuela Benito Juárez y en todo el distrito. Cuando visitaba las escuelas ahora, el personal de apoyo se acercaba a él no con la deferencia de subordinado a superior, sino con el reconocimiento de la dignidad compartida y el propósito común. Los niños todavía se apresuraban a saludarlo con entusiasmo inalterado, pero ahora su emoción era compartida por maestros y administradores que habían aprendido a ver su experiencia y valorar sus contribuciones. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de toda esta experiencia?, dijo Dolores, mientras se preparaban para terminar otra noche tranquila en su porche delantero, la ciudad instalándose en su ritmo nocturno a su alrededor. ¿Qué es?, preguntó Héctor. ¿Cuántas personas fueron cambiadas para mejor por lo que sucedió?, respondió ella. Alejandro Montero aprendió sobre el privilegio y la responsabilidad. La inspectora Ríos aprendió sobre las suposiciones y la investigación. La directora Martínez aprendió sobre la lealtad y la defensa. Usted aprendió sobre su propia fuerza y propósito. Incluso nuestra familia aprendió lecciones sobre la resiliencia y la fe. ¿Crees que valió la pena entonces?, preguntó Héctor, haciéndose eco de la pregunta que ella le había planteado meses antes. Dolores consideró cuidadosamente, entendiendo que su respuesta tenía peso más allá de su situación personal,
para abarcar preguntas más amplias sobre la justicia, el sufrimiento y la posibilidad de que la transformación surgiera de la dificultad. Creo que fue necesario, dijo finalmente, no porque merecieras sufrir acusaciones falsas, sino porque los sistemas que te fallaron también estaban fallando a otras personas, y a veces la crisis es lo que fuerza un cambio que debería haber sucedido gradualmente a través del reconocimiento y la reforma. Creo que tienes razón, estuvo de acuerdo Héctor. Si mi experiencia ayuda a proteger a otros trabajadores de injusticias similares, si crea culturas institucionales más respetuosas, si demuestra que la dignidad y la verdad pueden triunfar en última instancia sobre el prejuicio y la conveniencia, entonces la dificultad valió la pena. Mientras se preparaban para retirarse por la noche, Héctor echó un último vistazo a la colonia que había sido su hogar durante 3 décadas, a la modesta casa que había albergado a su familia a través de la prosperidad y la adversidad, a la comunidad que lo había apoyado a través de la experiencia más desafiante de su vida. Todo se veía igual: calles familiares, entornos cómodos, el paisaje ordinario de la vida de la clase trabajadora mexicana. Pero su relación con todo se había enriquecido por las pruebas superadas, las lecciones aprendidas y el servicio ampliado más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mañana traería nuevas oportunidades para abogar por la dignidad de los trabajadores, para consultar sobre mejoras de seguridad, para mentorizar a jóvenes que ingresan a profesiones de servicio, para demostrar a través de elecciones diarias que el carácter importaba más que las circunstancias, que la integridad era más fuerte que las acusaciones, que la verdad en última instancia prevalecía sobre la conveniencia si suficientes personas estaban dispuestas a invertir en descubrirla y protegerla. La historia, que comenzó con acusaciones falsas en una escuela primaria de la Ciudad de México, se había convertido en un testimonio del poder transformador del carácter probado, la importancia del apoyo comunitario durante la crisis, la posibilidad de un cambio positivo que emerge de circunstancias negativas. Era una historia sobre la dignidad del trabajo honesto, el peligro de las suposiciones perjudiciales, la necesidad de una investigación exhaustiva, el valor de la defensa persistente de la justicia, pero, fundamentalmente, era una historia sobre la valía inquebrantable de cada ser humano, la fuerza que proviene de la integridad mantenida bajo presión, la esperanza que existe cuando las buenas personas están dispuestas a defender la verdad, incluso cuando requiere valor y sacrificio. ¿Y tú alguna vez te has sentido invisible mientras eras el que mantenía todo unido? ¿Has enfrentado acusaciones falsas que pusieron a prueba tu fe en la justicia? ¿Has mantenido tu dignidad cuando otros cuestionaron tu carácter? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque tu experiencia importa y tu voz merece ser escuchada. Si esta historia te llegó al corazón, dale un like y suscríbete para que pueda llegar a alguien más que necesite saber que es visto, valorado y digno de respeto. Para más historias que honran la dignidad del trabajo honesto y la fuerza del carácter probado, haz clic en el enlace del podcast. Gracias por caminar este viaje con nosotros, por comprender que la historia de todos importa, por creer que vale la pena perseguir la verdad y la justicia, incluso cuando el camino es difícil. Nos vemos en la próxima historia.